Lo que estoy a punto de compartir no solo es algo que me cuesta narrar, sino que hasta hoy sigue siendo una de las experiencias más angustiantes que he presenciado de cerca. Hace aproximadamente una década conseguí empleo como encargada de almacén en un centro logístico ubicado en las afueras de la ciudad. Fue allí donde conocí a Teresa, una mujer de 29 años que trabajaba en el área de textiles. No éramos íntimas, pero sí teníamos buena química como compañeras de turno, especialmente durante las tardes, cuando el ritmo bajaba y podíamos conversar un poco más. Teresa era simpática, cálida y tenía un gran sentido del humor. Ella era originaria de Colombia y había emigrado a Estados Unidos con su pequeño hijo, que en ese entonces tenía 7 años. Toda su familia se había quedado en su país de origen, por lo que ella debía arreglárselas sola. Aún así, era de las personas más responsables que he conocido. Siempre llegaba antes de su hora y solía ser de las últimas en marcharse. En los 2 años que llevaba en ese trabajo, jamás había faltado. Por eso me pareció raro no verla aquella mañana al llegar. Le pregunté a otra compañera si sabía algo y me dijo que la había visto el día anterior, pero nada más. Cuando consulté con la supervisora, me dijo que Teresa no se había comunicado ni había justificado su ausencia. Me desconcertó, pero no quise imaginar lo peor. Al final, no conocía a fondo su vida personal. Podía haber sido cualquier asunto familiar o alguna emergencia con su hijo. Pero pasaron los días y su ausencia se volvió preocupante. Al cuarto día, ya era evidente que algo no andaba bien. Intenté llamarla varias veces, pero nunca respondió. Solo tenía su número, no conocía su dirección exacta. Fue entonces cuando varias compañeras se agruparon alrededor de una chica que mostraba algo en su celular. Me acerqué por curiosidad. Lo que vi me heló la sangre. Era un video grabado por la misma Teresa. En él se la notaba temblorosa, completamente fuera de sí. Decía que, mientras conducía por una ruta poco transitada a las afueras, se cruzó con una furgoneta oscura estacionada al borde del bosque. La escena le pareció extraña, así que disminuyó la velocidad y miró hacia el costado. Ahí fue cuando vio algo que nunca debió haber visto. 2 hombres sacaban bolsas negras de gran tamaño y las pasaban a otro vehículo. Una de esas bolsas se desgarró y lo que cayó de ella no eran simples desperdicios. Eran restos humanos, brazos, piernas, incluso algo que parecía una cabeza. El terror en su rostro era real. Apenas podía articular las palabras. Decía que temía estar siendo seguida. La compañera que mostraba el video explicó que Teresa se lo había mandado por mensaje privado en Facebook, pero que ella no lo había visto hasta esa mañana. También mencionó que la última vez que Teresa estuvo activa en la red fue unas 3 horas después de haber enviado ese video. Otra compañera, que sí era amiga cercana de Teresa, contó que había ido a buscarla a su casa tras notar su ausencia. La vecina le dijo que hacía un par de días, Teresa y su hijo habían salido en una camioneta negra tipo transporte, y que desde entonces no los había vuelto a ver. Ante esto, alertamos de inmediato a las autoridades. Como Teresa no tenía familiares en el país, nadie más que nosotras notó que algo iba mal. Un par de días más tarde, la tragedia se volvió aún más tangible. Una mañana, poco después de haber avisado a la policía, uno de los empleados del servicio de recolección de basura encontró algo espantoso en un contenedor cercano al almacén donde trabajábamos. Una bolsa negra que contenía partes humanas. Al principio pensó que se trataba de un animal, pero al acercarse se dio cuenta de que era el cuerpo desmembrado de una mujer joven con cabello oscuro. Llamó de inmediato a las autoridades. La policía llegó rápidamente al lugar, aseguraron el perímetro y levantaron los restos. Un par de días después, los resultados forenses confirmaron lo que todas temíamos. Era Teresa. La noticia nos golpeó como un mazo. Nadie podía creerlo. Una cosa era imaginar que algo malo le había pasado, pero esto era simplemente monstruoso. El silencio en el área de textiles esa semana fue absoluto. Algunas lloraban, otras no decían nada. Yo simplemente no podía sacar su rostro de mi mente, tal como aparecía en ese video, desesperada, sin saber que ese sería su último mensaje. Pero la pregunta que empezó a rondar entre nosotras fue inevitable. ¿Y su hijo? ¿Dónde estaba ese niño? ¿Había corrido la misma suerte? ¿Alguien sabía algo más?
La compañera que había compartido el video decidió publicarlo abiertamente en su cuenta de Facebook, esperando que alguien, cualquiera, pudiera reconocer a las personas o los vehículos que aparecían mencionados. No pasó mucho tiempo antes de que el video comenzara a moverse entre la gente. Y entonces aparecieron los comentarios. Uno de ellos decía: «Pobre mujer, se cruzó con los recolectores de carne de la Deep Web. Vio lo que no debía. Era obvio que la iban a callar». Y otro más, todavía más perturbador, decía: «Ojalá no tuviera hijos, porque si los tenía seguramente ya están en los catálogos, o peor, en los videos». Ese último comentario tenía más de 250 respuestas. Yo las leí una por una. Lo que fui descubriendo a medida que revisaba esas respuestas me dejó paralizada. Había personas que decían conocer cómo funcionaban esas redes ocultas. Comentaban que muchas de las mafias que operan en la web oscura cuentan con vehículos que recorren ciudades enteras recolectando mercancía, como ellos lo llaman. Mujeres, niños, incluso hombres, son capturados, vendidos o intercambiados entre personas con muchísimo dinero que buscan cosas más allá de lo imaginable. Según decían, muchos de ellos ni siquiera desaparecían oficialmente. Simplemente se esfumaban del sistema. Y lo peor, algunos comentarios afirmaban que esos cuerpos que Teresa vio eran parte de una red de distribución que graba y transmite contenido macabro a través de la Deep Web. Lo que ella presenció no fue un simple crimen, fue el transporte de víctimas humanas para ser exhibidas como mercancía o como material de entretenimiento en sitios inaccesibles para el común de la gente. Lo más siniestro de todo es que mientras más leía, más comprendía que esto no era un caso aislado. Había usuarios hablando de otras mujeres desaparecidas en circunstancias similares. Algunos incluso afirmaban haber visto videos grabados en condiciones tan atroces que no se atrevían a describirlos con detalles. Y aún así, lo más desconcertante no fue eso. Fue descubrir que todos los mensajes que mencionaban el nombre de Teresa, o describían lo ocurrido, comenzaban a desaparecer del hilo. Mi compañera juraba que no los estaba borrando. A cada rato se eliminaban comentarios, enlaces, perfiles, como si alguien detrás de todo eso estuviera monitoreando y limpiando cualquier rastro que pudiera guiar a una verdad más grande. Además, a pesar de que la policía había recogido los restos y hasta vio el video, ningún medio de comunicación cubrió el caso, ni una sola nota, ni una mención en prensa o en redes oficiales, como si simplemente no hubiera pasado. Con el pasar de los días, el caso simplemente se fue desvaneciendo. No hubo más noticias. Las autoridades no ofrecieron ninguna actualización. Ni siquiera se dignaron a explicar públicamente qué había pasado con Teresa. Y lo más doloroso de todo fue que jamás se supo nada sobre su hijo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Las compañeras más cercanas insistieron en contactar a medios locales, incluso a reporteros independientes, pero nadie quiso involucrarse. Algunos dijeron fuera de cámara que había cosas que era mejor no remover, y otros simplemente colgaban sin responder. Todo parecía demasiado delicado, como si alguien detrás de este asunto tuviera el poder suficiente para silenciarlo todo. La última vez que hablé con la amiga que publicó el video, me dijo algo que todavía me cuesta procesar. Aseguraba que había recibido un mensaje desde un perfil anónimo, sin foto, sin nombre, con solo una línea. El video ya fue tomado. No insistas, por tu bien. Después de eso, lo eliminó todo. Cerró su cuenta, dejó el trabajo y se mudó a otro estado. No quiso decirme a dónde. Solo me pidió que no volviera a hablar de esto. Y aunque yo también quise olvidar, no he podido. Cada vez que veo una furgoneta negra en la carretera, me viene un escalofrío. Cada vez que escucho historias de personas desaparecidas sin explicación, no puedo evitar pensar que la red oscura sigue funcionando bajo nuestros ojos, invisible pero letal. Me atormenta imaginar qué fue del niño. Si está vivo, si lo mantienen en algún lugar, si fue vendido como otros tantos, o si ya forma parte de esos horrores que circulan en silencio por las entrañas de la Deep Web. Eso es lo que no me deja dormir. Porque mientras nadie diga nada, esto seguirá pasando, y nadie sabrá jamás. Esto ocurrió cuando tenía apenas 17 años. En ese tiempo, todo lo relacionado con la Deep Web apenas comenzaba a sonar entre algunos círculos, pero aún era algo bastante desconocido para la mayoría. Estaba cursando mi último año de secundaria y fue ahí donde conocí a Leo,
Un compañero que, a pesar de su corta edad, ya mostraba habilidades avanzadas en informática. Algunos lo veían como un genio, otros como un bicho raro, pero lo cierto es que sabía cosas que los demás no. En más de una ocasión lo escuché mencionar esa red oscura, aunque al principio no le presté mucha atención. Fue hasta que el tema empezó a volverse más popular, especialmente en algunos foros y canales alternativos, que me picó la curiosidad y decidí preguntarle directamente. Leo me explicó que para entrar allí no bastaba con una simple búsqueda en Google. Era necesario tener enlaces específicos y muchas veces esos accesos eran compartidos solo entre usuarios ya dentro del sistema. O al menos eso fue lo que entendí de sus palabras. Le pregunté sin rodeos si él había estado allí. Me miró con una expresión cómplice y, tras asegurarse de que nadie más lo escuchaba, me dijo que sí, y que si quería podía enviarme uno de esos links esa misma noche. Obviamente acepté. La idea de explorar algo oculto me resultaba demasiado tentadora. A las 8 de la noche finalmente me envió el enlace. Lo abrí con cautela y lo primero que apareció fue una especie de motor de búsqueda con una interfaz oscura y poco amigable. No tenía ni idea de cómo moverme allí, pero noté que a un costado de la pantalla aparecían múltiples categorías. Algunas parecían inofensivas, otras definitivamente no. Hubo una sección que me llamó la atención de inmediato. Algo relacionado con recetas exóticas. Pensé que tal vez encontraría rarezas gastronómicas, cosas como insectos fritos o platillos de culturas lejanas. Así que sin pensarlo demasiado, hice clic. Lo que se abrió fue una transmisión en directo. Un hombre, vestido con un delantal blanco, se encontraba en lo que parecía una cocina muy bien equipada. Sobre la mesa tenía algunos ingredientes comunes: cebolla, zanahorias, apio, especias. Todo lucía perfectamente normal, incluso aburrido. Sin embargo, lo que me pareció más raro fue la cantidad de espectadores conectados. Había más de 1500 personas viendo lo mismo que yo. Por un momento pensé que quizás era un programa de cocina alternativo y me había metido en el lugar equivocado. Pero seguí mirando. El hombre tenía un carisma extraño, se reía, hacía comentarios graciosos mientras picaba las verduras. Lo raro es que todos en el chat parecían estar esperando algo grande. Yo también comencé a sentir esa ansiedad creciente por ver cuál sería el ingrediente principal. Miré de nuevo la mesa, pero solo había guarniciones. Nada que destacara demasiado. Fue entonces cuando pensé, seguro es algún animal raro, un murciélago o algo así. Pero lo que pasó después me dejó completamente helado. El hombre interrumpió su charla por un momento, se dirigió al fondo de la cocina y abrió una especie de cámara frigorífica metálica, con puertas gruesas como las de una carnicería industrial. El ambiente en la transmisión cambió de inmediato. El chat comenzó a llenarse de mensajes ansiosos, emoticonos de fuego, caritas riéndose y frases como «ya era hora» o «por fin viene lo bueno». Yo estaba algo desconcertado, pero aún no imaginaba lo que estaba a punto de ver. Cuando el hombre regresó frente a la cámara, traía en brazos algo envuelto en bolsas plásticas. Al principio pensé que era un gran trozo de carne de animal, tal vez una pierna de res o cerdo. Pero cuando retiró las bolsas, sentí un vacío en el estómago. Era una pierna humana, completa, desde el muslo hasta el pie, con piel, vello, uñas, todo. Me aparté de la pantalla de golpe, mi corazón latía con fuerza y sentí que me faltaba el aire. Volví a mirar, incrédulo, pensando que quizás era algún efecto especial, una especie de broma macabra. Pero no, el nivel de detalle, el tono de la piel, los músculos, era real. Y mientras yo me debatía entre el asco y el pánico, el supuesto chef comenzó a hablar con total naturalidad, como si estuviera mostrando un corte fino de cordero. Incluso hizo un comentario sarcástico sobre la suavidad del corte mientras se reía. Tomó un cuchillo de carnicero, afilado y grande, y empezó a rebanar trozos de carne que luego mezclaba con las verduras en una gran olla de hierro fundido. Todo mientras el chat se volvía cada vez más frenético. Vi comentarios como, «ese pedazo se ve delicioso», o «quiero el mío bien cocido esta vez». Fue entonces cuando empecé a entender que eso no era simplemente un show. Era un negocio, uno turbio, enfermizo y real. Salí de la página de inmediato, cerré la laptop con violencia y me quedé sentado en la cama, en silencio, sintiéndome sucio.
Minutos después, llamé a Leo, furioso, y le grité todo lo que sentía. Él simplemente se rió. Dijo que sabía que me iba a impresionar, que esa era una de las buenas, y que muchos pagaban por ver ese tipo de cosas. Me sentí traicionado, humillado, pero sobre todo, asqueado de mí mismo por haber querido entrar en ese mundo. Eliminé todo rastro del enlace, borré el historial, y durante semanas dormí mal, soñando con esa pierna, con la olla, con los gritos eufóricos del chat. Ese día comprendí que hay rincones del Internet que no deberían existir, y que algunos límites, una vez cruzados, no te permiten volver a ser el mismo. Desde entonces, nunca más volví a intentar entrar a ese lado de Internet. La sola idea me revuelve el estómago. A veces, en medio de la noche, cuando cierro los ojos, me viene la imagen de esa pierna en la olla, del vapor subiendo, del tipo sonriendo con ese delantal manchado. Y siento que no voy a poder dormir jamás. Intenté hablar con alguien más, contarle lo que había visto, pero era inútil. Nadie lo tomaba en serio. Algunos se reían, otros pensaban que lo estaba inventando. Y lo peor de todo es que yo mismo empecé a dudar si realmente lo viví, o si fue una pesadilla inducida por la curiosidad y la estupidez. Pero no fue un sueño. La Deep Web es real. Esa cocina existía. Esa transmisión tenía miles de espectadores. Y alguien, en alguna parte del mundo, hizo un pedido. Nunca más supe de Leo. Lo bloqueé de todos lados y evité cruzarme con él el resto del año. Pero a veces, cuando abro mi correo o navego de noche, siento una presencia. Como si alguien, desde esa oscuridad digital, todavía me observara. Como si aquel rincón de la red no estuviera del todo cerrado, y simplemente me estuviera esperando a que vuelva. Pero yo no voy a volver. Nunca más. Lo que voy a compartir no es fácil para mí. Es algo que llevo arrastrando en la conciencia desde hace años como una losa, un recuerdo que me duele y me avergüenza. No busco justificación, solo contar la verdad. Hace un tiempo caí víctima de una estafa en línea que destrozó por completo mi estabilidad económica. No entraré en todos los detalles, pero sí puedo decir que me dejaron en la ruina total. Endeudada, angustiada y sin saber qué hacer, empecé a buscar cualquier manera de conseguir ingresos rápidos para salir del hoyo en el que me encontraba. Fue así como, sin saberlo al principio, terminé involucrada en algo que superaba todo lo que podría haber imaginado. Una red criminal que operaba en los rincones más oscuros de Internet. La Deep Web. 5 años atrás, yo era una mujer común, con un trabajo decente como enfermera en un hospital público. No vivía con lujos, pero podía costear lo necesario: comida, techo, transporte. Nada fuera de lo normal. Todo se vino abajo el día que un supuesto amigo me convenció de invertir todos mis ahorros en un esquema digital que prometía multiplicar mi dinero en cuestión de semanas. En vez de eso, lo perdí todo. Fue en medio de esa desesperación que conocí al médico del que les voy a hablar. Aquel hombre era un personaje peculiar en el hospital, un profesional de renombre, con un historial brillante y experiencia internacional. Todos se preguntaban qué hacía alguien como él en una institución pública mal equipada y con bajos salarios. Su presencia allí no tenía sentido, pero nadie se atrevía a preguntar. En mi caso, me había ganado la fama de ser la que siempre decía que sí a los turnos extras. Cuando alguien faltaba, cuando necesitaban cubrir una noche, yo estaba ahí. No era por compromiso, sino por necesidad. Cada hora trabajada representaba un poco más de alivio para mis deudas. Una tarde, ese médico se me acercó directamente por primera vez. Me invitó a comer. Acepté, sin saber muy bien qué esperar. El lugar al que fuimos estaba vacío, salvo por el personal, y me dio la impresión de que él conocía bien a todos los que trabajaban ahí. Fue extraño desde el principio. Durante la comida, me hizo preguntas personales, muchas, especialmente sobre mis finanzas. Le conté mi situación, y entonces me lanzó una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Cuánto necesitas ganar cada mes para no volver a preocuparte por el dinero? Pensé que se trataba de algún tipo de ofrecimiento romántico, pero no había ni una pizca de insinuación en su tono. Era algo más serio. Después de darle una cifra aproximada, me miró fijamente y dijo: ¿y si te ofreciera el triple? ¿Qué estarías dispuesta a hacer? Su mirada era fría, su voz calculada. Me sentí inquieta, pero también atrapada.
Recordé un consejo de mi infancia: las oportunidades no vuelven. Así que le respondí, con algo de duda pero con más necesidad que miedo: haría casi cualquier cosa. Él sonrió de forma escalofriante, como si esa fuera la respuesta que estaba esperando. Y entonces me explicó lo que realmente buscaba de mí. Me dijo que en el hospital, además de él, había otros 2 médicos y varias enfermeras implicadas en un esquema que no tenía nada que ver con la medicina tradicional. No trabajaban con la morgue directamente, pero sí necesitaban a alguien que pudiera moverse por el hospital sin levantar sospechas. Alguien como yo. La operación era tan siniestra como precisa. Cuando un bebé nacía sin vida, uno de los médicos lo llevaba directamente a la morgue. Mientras tanto, otro médico asistía a un segundo parto con apoyo de una enfermera de confianza. A esa madre le hacían creer que su bebé había nacido muerto, aunque no fuera cierto. El registro se duplicaba. 2 bebés muertos. 2 historias, pero un solo cuerpo sin vida. Yo debía colaborar en la manipulación de esos datos, mostrar el mismo cadáver a ambas familias, asegurarme de que no hubiera preguntas incómodas. Y una vez completado ese trámite, debía sacar al recién nacido que en realidad estaba vivo por una puerta trasera. Allí, como cada vez, una camioneta negra con vidrios polarizados me estaría esperando. Colocaría al bebé en el maletero, cerraría la puerta y regresaría al hospital, como si nada hubiera pasado. No pude evitar preguntarme, aunque no en voz alta, qué hacían luego con esos bebés. Pero él no me lo dijo. Solo dejó claro que lo suyo era negocio, no moral, que él los colocaba a través de canales que operaban en lo más profundo de la red, esa que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. La Deep Web, allí es donde, según él, se movía el verdadero dinero. En ese instante, todo dentro de mí se revolvió. Sentí un nudo en el estómago y la piel se me erizó. Aquello no era solo turbio, era aterrador. Estaba delante de un hombre que, con toda naturalidad, hablaba de tráfico de recién nacidos como si fuera un trámite más del día a día. Y lo peor es que lo decía con una frialdad tan calculada, tan segura, que parecía tenerlo todo perfectamente planeado. Lo único que necesito, me dijo, es que tú colabores con el papeleo, que mantengas la calma, hagas los duplicados y cuando llegue el momento, entregues al bebé donde ya sabes. Me explicó que ya tenía todo sincronizado. Los médicos con turnos coordinados, las enfermeras que hacían la vista gorda, el acceso a los registros digitales, incluso el control de cámaras en ciertas áreas del hospital. Nadie notaba nada porque todo se hacía como si fuera parte del protocolo hospitalario. ¿Y si alguien se da cuenta?, pregunté, todavía sin poder creer que estaba metida en eso. No se van a dar cuenta. Todo está hecho para que parezca un error administrativo. Si alguna madre sospecha, hay informes, certificados, todo legalizado. Y tú solo debes cumplir tu parte. Lo que pasa después con el bebé ya no es tu problema. La frialdad con la que lo decía me helaba la sangre, pero yo ya estaba atrapada. Tenía una deuda que no podía pagar, una vida que se me desmoronaba cada día, y lo que él ofrecía no era solo dinero. Era estabilidad, seguridad, y una forma, por más retorcida que fuera, de tener control otra vez. Aún así, antes de responder, le exigí claridad. Si voy a poner mi vida en riesgo, necesito saber todo. ¿Qué ganan exactamente con esto? ¿Qué pasa con los bebés? Él me miró con una expresión dura, como si le molestara tener que dar explicaciones. Yo no pregunto a mis compradores qué hacen con lo que les vendo, pero sí sé que se manejan a través de foros muy exclusivos en la Deep Web. No son clientes comunes. Estamos hablando de gente poderosa, conectada, con mucho dinero. Y tú no necesitas saber más. Cada entrega es discreta, nadie te sigue, nadie te busca. Lo único que haces es llegar al punto acordado y volver como si nada. Me habló de pagos en criptomonedas, de rutas en la Darknet protegidas por cifrados imposibles de rastrear y de intermediarios que nunca se muestran cara a cara. Era un sistema oscuro, casi invisible. Me dijo que, por cada entrega, él recibía miles de dólares, y que de eso podía repartir sin que nadie saliera perdiendo. Hay semanas en las que ni siquiera tenemos actividad, pero cuando pasa, tú ganas lo suficiente como para vivir tranquila 2 meses. Si no te interesa, puedes irte. Aunque claro, hizo una pausa. Ya sabes mucho como para simplemente olvidarlo. Ese fue el momento en que lo entendí todo. Ya no era una oferta, era una trampa.
Estaba siendo vigilada, medida, probada, y ahora no podía dar un paso atrás sin consecuencias. Yo ya era parte del engranaje. No me atreví a decir que no. Lo único que pude hacer fue asentir con la cabeza mientras mis pensamientos gritaban por dentro. Me sentía sucia, débil, pero también tenía miedo, mucho miedo. Esa misma noche hice mi primera entrega. No dormí, temblaba. Lloré en el baño antes de ir a trabajar, pero me obligué a mantener la compostura. Me dieron instrucciones claras. El bebé había nacido sin complicaciones, pero la madre, una chica joven y sola, fue convencida de que su hijo había muerto por complicaciones en el parto. Una mentira fría que destruyó su mundo mientras yo me preparaba para entregar lo más valioso que tenía. Todo fue rápido. La enfermera de apoyo preparó el cuerpo de otro bebé fallecido para mostrárselo a la madre. Yo, mientras tanto, me deslicé hasta la morgue, donde me esperaba el verdadero bebé. Estaba envuelto, dormido, como si nada malo pasara a su alrededor. Lo cargué. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo, lo estaba entregando a un destino que ni yo misma podía imaginar. Caminé hasta la salida trasera. Allí estaba la camioneta negra. Los vidrios polarizados no dejaban ver el rostro del conductor. Solo se abrió el maletero. Colocaron una manta. Dejé al bebé allí. Me giré. La puerta se cerró. El vehículo arrancó y desapareció en la penumbra. Volví al hospital, me lavé las manos, tomé aire y seguí con mi turno como si nada hubiese ocurrido. Aquel día, al terminar, el médico me dejó discretamente un sobre. Dentro había $500 en efectivo. Era mucho más de lo que ganaba en una semana completa de guardias agotadoras. Y con horror descubrí algo más dentro de mí. La culpa dolía, pero el alivio económico la amortiguaba. Me odié por eso. Con el tiempo los pagos se volvieron rutinarios. Las entregas no eran diarias, pero sí frecuentes. Había semanas tranquilas y otras donde se acumulaban 2 o 3 partos sospechosos. Yo no hacía preguntas. Solo seguía el proceso, cumplía el protocolo y cobraba. Pero algo dentro de mí se estaba descomponiendo lentamente. Hasta que un día todo se descontroló. Aquel día todo parecía seguir el mismo patrón. Un procedimiento más. Un bebé declarado sin vida. Una madre destrozada, y yo repitiendo cada paso como lo había hecho antes. Caminé hacia la morgue, lo envolví con cuidado, evité mirarlo demasiado. Me repetía que solo era parte del sistema, que ya no tenía escapatoria, que lo hacía para sobrevivir. Cuando salí por la puerta trasera, la camioneta negra estaba ahí, como siempre. Motor encendido, baúl abierto, sin palabras, como una escena que se había ensayado cientos de veces. Pero entonces, en el instante en que me acerqué para depositar al bebé, algo cambió. Un estallido. Luego otro. Ráfagas de disparos. La camioneta arrancó de golpe, casi me atropella. No entendía nada. Al girar vi hombres armados saliendo de entre los arbustos, todos vestidos de civil, pero con radios, armas y chalecos. Antes de que pudiera correr, ya me tenían rodeada. Uno de ellos me gritó que no me moviera. Sentí como me sujetaban por los brazos, me empujaban hacia un auto blanco y me lanzaban dentro. No hubo explicaciones, solo oscuridad, miedo y silencio. Me vendaron los ojos, ataron mis muñecas. El coche estuvo en movimiento durante horas. Mi cabeza daba vueltas. No podía saber si me estaban secuestrando o eliminando. Finalmente el auto se detuvo. Me sacaron a empujones y me llevaron dentro de una casa. Me amarraron a una silla de metal. Lo que viví durante los siguientes días no quiero contarlo. No solo por lo doloroso, sino porque hay heridas que siguen abiertas. Me dejaron allí, sin comida, sin agua, sin nombre ni rostro a quien suplicarle. Al tercer día, finalmente, apareció alguien. Un hombre con voz firme se presentó como agente de la policía cibernética. Me dijo que sabían todo, que me habían seguido durante semanas, que tenían pruebas, grabaciones, transacciones, pero que no querían encarcelarme. Tienes 2 opciones, me dijo. Cooperas con nosotros o te dejamos ir. Sabía lo que eso significaba. No era una oferta real. Si salía de esa casa sin su protección, la organización sabría que había sido capturada y desaparecería. Así que acepté, no por valentía, sino por instinto de supervivencia. Durante meses colaboré con ellos. Grabé conversaciones, entregué nombres, revelé rutas, documentos, accesos.
Les conté todo sobre cómo la red usaba la Deep Web para ofrecer bebés sanos a precios que solo los más ricos podían pagar. Ellos operaban con identidades falsas, bitcoins y códigos imposibles de rastrear. Pero gracias a la información que les proporcioné, lograron atrapar a varios implicados, incluido el médico. Aún así, lo que desmantelaron era apenas una pequeña parte de algo mucho más grande. Hoy vivo en una ciudad donde nadie me conoce, bajo un nombre que no es mío. Estoy en un programa de protección, pero el miedo no se va, porque sé que la red sigue activa, que hay otros doctores, otras enfermeras, otros hospitales, y que ellos no olvidan. Cada vez que alguien me mira más de la cuenta en la calle, siento que me encontraron. Cada noche, antes de dormir, me pregunto si mañana será el día en que todo se acabe, porque como dicen por ahí, el infierno no te deja ir gratis y el karma no perdona. Lucía y yo nos conocimos cuando apenas éramos adolescentes. Lo nuestro fue una conexión inmediata, de esas que no necesitan explicación. Comenzamos a salir al poco tiempo y desde entonces no nos separamos. Con los años, nuestro vínculo se fue fortaleciendo. Estudiamos la misma carrera, íbamos a todos lados juntos. Para muchos podía parecer una relación dependiente, pero para nosotros era lo natural. Después de 7 años juntos, decidimos comprometernos. Yo pensaba en algo discreto, familiar, pero Lucía quería una celebración grande, con invitados, música, y todo lo que pudiera hacer de ese día algo memorable. Aunque no compartíamos la misma visión, acepté. El único obstáculo era el dinero. Nuestros trabajos apenas cubrían lo necesario y los ahorros no alcanzaban. Así que decidimos esperar y guardar lo más posible. Fue entonces cuando apareció la oportunidad. Lucía recibió una oferta laboral para trabajar en Seúl, como asesora de comunicación en una empresa que buscaba expandirse hacia América Latina. La paga era excelente, suficiente para cubrir casi toda la boda. El único detalle era que tenía que mudarse durante 4 meses. Nunca antes habíamos estado tanto tiempo separados y menos a miles de kilómetros. Al principio me negué, pero entendía que era un paso necesario. Así que ella hizo las maletas y se fue. Poco después me contó que compartiría apartamento con una colega llamada Naomi, una joven japonesa que trabajaba en el mismo proyecto. Me generó algo de inquietud, pero cuando hablamos por videollamada, Naomi se mostró amable, educada y solidaria. Pedí su número, por si alguna vez no podía comunicarme con Lucía. El cambio de horario fue un desafío, pero me acostumbré. Me despertaba todos los días a las 3 de la mañana para poder hablar con ella a las 5 de la tarde, hora de Corea. Era el momento más importante del día para mí. Una tarde, Lucía me dijo que su empresa iba a hacer una fiesta de disfraces. Estaba muy entusiasmada, iría con Naomi. No le vi nada malo, era justo que se distrajera después de tanto trabajo. Esa noche, como siempre, me mantuve despierto esperando su llamada. Pero no llegó. Pensé que quizás la fiesta se alargó. Para pasar el rato empecé a revisar redes sociales, hasta que entré a un grupo que seguía hace tiempo. Un foro de extranjeros viviendo en Corea. Ahí solían compartir consejos útiles, curiosidades culturales y advertencias para quienes recién llegaban. Una publicación me llamó la atención. El título decía: "Antes de venir a Corea, asegúrate de ver esto". Iba acompañado de un enlace. Dudé, pero terminé abriéndolo. Lo que apareció fue un video en baja calidad. Una mujer rubia, desnuda, colgaba de unas correas, con una máscara blanca en la cara donde se leía la palabra esclava. Al principio pensé que era algún video perturbador de esos que circulan en los rincones más turbios de la Deep Web, así que intenté cerrarlo. Pero el video volvía a abrirse una y otra vez. Finalmente ocupó toda la pantalla, y entonces entró en escena un hombre. Llevaba una máscara de samurái y sostenía una katana. Todavía creía que era algún tipo de montaje hasta que el sujeto levantó el arma. Y lo hizo. Lo que ocurrió a continuación fue tan grotesco, tan real, tan crudo, que sentí el estómago revolverse. Me quedé helado, paralizado, sin poder quitar los ojos de la pantalla. El tipo saludó a la cámara, justo como si supiera que lo estaba viendo. En ese momento, mi mente se fue directo a Lucía. La llamé. Una vez. Otra. 20 veces. Nada. Luego llamé a Naomi. Tampoco respondió. Entonces abrí las historias recientes de Lucía. Había subido varias fotos de la fiesta.
Y ahí estaban ella y Naomi, felices, entre decenas de personas disfrazadas. Pero había un detalle que me hizo temblar. En el fondo de varias fotos, en distintos ángulos, aparecía el mismo hombre con la máscara de samurái del video, parado, mirándolas. Siempre en las sombras, pero inconfundible. Grité, me desesperé, volví a llamar. Nada. Y de pronto, el teléfono vibró. Era una videollamada de Lucía. Corrí a contestar con el corazón golpeando el pecho como un tambor. Pero lo que vi al otro lado de la pantalla fue lo más horrible que he presenciado en mi vida. La imagen en la pantalla mostraba una habitación con luces tenues y paredes vacías. Allí estaban Lucía y Naomi, de pie, una al lado de la otra, con las manos atadas a la espalda y una cinta en la boca, vestidas solo con camisones blancos que parecían de hospital. Sobre sus rostros, las mismas máscaras blancas del video, con la palabra esclava escrita en letras rojas, mal trazadas, como con un marcador grueso. Y a su lado, él, el hombre con la máscara de samurái. Sostenía la misma katana que había usado en el video, pero esta vez no estaba grabado. Me miraba directamente a través de la cámara, en vivo. Mi cuerpo se bloqueó por completo. No podía moverme ni gritar, solo lágrimas corriendo sin control por mis mejillas mientras mis manos temblaban con el teléfono. Entonces el hombre levantó un cartel hecho a mano, escrito con plumón negro sobre una hoja blanca. Decía, «Hagamos un trato». Desesperado, asentí sin decir nada. Balbuceé palabras que ni yo entendía, rogando que no les hiciera daño, que lo que fuera que quisiera, lo haría. Acto seguido levantó otra hoja. En ella estaba escrita una cuenta bancaria junto con la frase, «Tienes 10 minutos para transferir $2,000». Y abajo, en letras más pequeñas, «Si no lo haces, estas 2 se convertirán en 4». La amenaza no necesitaba explicación. Corrí al computador, abrí la banca en línea. Nuestras cuentas de ahorro para la boda aún tenían algo más de esa cantidad. Con las manos sudadas apenas podía escribir. Me equivoqué varias veces con el número de cuenta. Sentía que los minutos pasaban como segundos. En la pantalla del teléfono seguía la transmisión. Lucía y Naomi seguían inmóviles con los ojos llenos de terror. Al fondo, un tic-tac metálico sonaba, como si alguien hubiese puesto un cronómetro para atormentarme más. Finalmente hice la transferencia. Saqué una captura y la mostré a la cámara rogando una y otra vez que las dejara en paz. El hombre se acercó a la pantalla, lentamente. La máscara brillaba con el reflejo tenue de la luz. Mostró una nueva hoja. «Si llamas a la policía, muere». Luego hizo el mismo gesto con la mano que había hecho en el video. Un saludo siniestro, frío, y colgó la llamada. Quedé con el teléfono en las manos, temblando, gritándole a una pantalla negra, sin saber si todo era una trampa, si de verdad las había salvado, o si ya era demasiado tarde. Los minutos se hicieron horas. No dormí. No comí. Los días pasaron y nadie respondía a mis llamadas, ni Lucía ni Naomi. Las redes sociales de ambas quedaron en silencio. Nada, como si hubieran desaparecido del mapa. Pasó un día, 2, 3, y en el cuarto día, alguien tocó la puerta de mi apartamento. Abrí la puerta con el corazón latiéndome en los oídos, esperando cualquier cosa menos lo que vi. Era Lucía. Estaba ahí, frente a mí, viva, aunque irreconocible. Tenía el rostro pálido, los ojos apagados, y ojeras tan profundas que parecía no haber dormido en días. Apenas la vi, la abracé con fuerza. Lloramos. Ella también, pero en silencio. Un llanto contenido, seco, como si hubiera llorado demasiado antes de llegar. Intenté preguntarle qué había pasado, dónde había estado, cómo logró salir de allí, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza, bajó la mirada y se fue al cuarto. Horas después, lo intenté de nuevo. Le pregunté por Naomi. Su cara se endureció, su cuerpo se tensó. Volvió a no responder. Cada vez que mencionaba lo ocurrido, se encerraba en sí misma, como si revivirlo fuera más peligroso que lo que pasó en sí. Y así fue como se convirtió en un tema prohibido entre nosotros. Pasaron los días. No hubo denuncia. No hubo explicaciones. Solo silencio. Lucía renunció a su trabajo, cerró todas sus redes sociales y nunca volvió a hablar con nadie relacionado a aquella empresa. Naomi desapareció por completo. Nunca supe si volvió a Japón, si sobrevivió o si siquiera existía realmente.
5 años han pasado desde aquel día. Lucía y yo finalmente logramos casarnos y hasta tuvimos una hija. A veces, desde fuera, pareciera que llevamos una vida perfecta, pero la verdad es otra. Aquella noche, esa videollamada, ese video, ese hombre, sigue presente. No lo hablamos, no lo mencionamos, pero se siente. Como una sombra que no se va, como un trauma que vive en el fondo de nuestros gestos, en nuestras pesadillas, en nuestra forma de mirar hacia atrás. Hay momentos en los que la encuentro parada frente al espejo, inmóvil, tocándose la muñeca como si aún sintiera la presión de las cuerdas. Y hay noches en las que me despierto empapado en sudor, esperando ver otra vez esa máscara de samurái en mi pantalla. La Deep Web es un lugar real, más real de lo que imaginamos. Y lo que se esconde allí no siempre desaparece cuando cerramos la computadora. A veces, se mete en tu vida y no se va nunca más. Cuando tenía 17 años, mi vida cambió drásticamente después de que a mi papá le ofrecieran un nuevo empleo en otro estado. Esa mudanza fue un golpe duro para mí. Me costó mucho alejarme de mis amigos, de mi escuela, de todo lo que conocía. Aún así, hice lo posible por seguir en contacto con mis 3 amigos de toda la vida, Edward, Frankie y Mark. Cada viernes por la noche teníamos una videollamada grupal por Facebook. Era nuestro momento sagrado. Nos poníamos al día, hablábamos de cualquier cosa y compartíamos risas como si nunca nos hubiéramos separado. Pero hubo una noche en particular que marcó un antes y un después para todos nosotros. Eran cerca de las 11 de la noche. Mis padres ya estaban dormidos y yo me encontraba en mi cuarto, conectado como siempre a nuestra charla semanal. Recuerdo que esa noche hablábamos sobre el Mundial de 2018, el cual era el tema de moda. Todo iba normal, hasta que, justo cuando nos estábamos despidiendo, Mark interrumpió la conversación con una pregunta inesperada. ¿Quieren ver algo raro? Frankie respondió enseguida. Claro, ¿qué traes? Sin decir más, Mark envió un video al grupo. Lo que apareció en la pantalla no fue gracioso ni curioso. Fue una escena absolutamente perturbadora. Un hombre desnudo, atado de pies y manos a una mesa, mientras otro sujeto, con una máscara muy parecida a la del personaje de Scream, le arrancaba la piel con un bisturí. El hombre estaba despierto, completamente consciente, mientras lo desollaban como a un animal. El clip duró apenas unos segundos, pero fueron suficientes para dejarme helado. Salté de la silla, con el corazón latiéndome en la garganta. Edward soltó un grito. ¿Qué demonios? ¿De dónde sacaste esto, Mark? Frankie también se mostró horrorizado, preguntando lo mismo. Yo no podía reaccionar. Me quedé paralizado en estado de shock. Cuando finalmente recuperé el habla, solo atiné a decir, «No vuelvas a mandarme esa basura, ¿me oíste?» Intenté convencerme de que tal vez era solo una escena de una película de terror de esas que parecen reales. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era actuación. Edward insistió en saber de dónde había salido el material. Fue entonces cuando Mark, tras unos segundos de silencio, dijo, «Se los diré, pero tienen que prometer que no lo comentarán con nadie». Hubo un breve momento de tensión. Luego Edward, en tono nervioso, le respondió, «Mark, dime que no eres tú el loco que grabó eso». «Claro que no, idiotas, no tengo ese estómago», respondió entre risas. Todos soltamos una carcajada nerviosa, pero entonces Mark nos soltó la verdad. El video lo había sacado de la Deep Web. Yo había oído hablar de ese rincón oscuro de Internet, pero nunca supe con claridad qué era. Tenía entendido que se trataba de una parte oculta de la red, donde se vendían cosas ilegales, pero jamás imaginé que existiera contenido tan retorcido. Lo que más me asustó fue el hecho de que mi amigo no solo conocía ese mundo, sino que sabía cómo entrar. Para rematar, Mark mandó una imagen. En ella aparecía una mujer sin extremidades, sentada junto a un cartel que decía «Muñeca número 30». En la descripción se detallaban los usos que el comprador podía darle antes de recibirla. Leí ese texto y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Aunque todavía no podía aceptar que fuera real, la calidad de la imagen, el realismo del escenario, el rostro de la mujer, todo era demasiado vívido como para pensar que se trataba de una simple recreación. Algo no cuadraba. ¿Desde cuándo mi amigo estaba metido en estas cosas? ¿Por qué nadie se había dado cuenta antes? Lo confronté directamente. Mark, ¿por qué visitas ese tipo de páginas? ¿Desde cuándo te interesan esas porquerías?
No es que lo haga siempre, solo me meto por curiosidad de vez en cuando, respondió sin mucha convicción. Pero antes de que pudiera terminar su frase, algo extraño ocurrió en la videollamada. Un usuario desconocido se unió al chat. ¿Quién es ese?, preguntamos todos a la vez. Mark juró que no lo conocía, que él no lo había invitado. La tensión se disparó. Quise cerrar la videollamada, pero el cursor de mi mouse dejó de funcionar. No respondía, no se movía, ni siquiera al reiniciar la página. Entonces la cámara del usuario desconocido se activó. Y lo que vimos fue algo salido de una pesadilla. En pantalla apareció un sujeto con lo que parecía ser la cara real de un cerdo. No una máscara de plástico, sino el cuero y la carne de un animal, como si se lo hubiese pegado directamente al rostro. Estaba en una habitación sin ventanas, iluminada por una sola lámpara colgante, y permanecía en silencio, hasta que empezó a hablar directamente a mí. «Hola, ¿puedes verme? Si puedes oírme, dímelo». Fue ahí cuando mi mente entró en modo pánico. Apenas pude responder. ¿Qué quieres? Y su respuesta fue todavía más inquietante. ¿Sabes esa sensación de aburrimiento cuando todo se vuelve monótono? Yo la odio. Por eso siempre busco algo nuevo, algo fresco, una nueva muñeca que me devuelva las ganas de vivir. Su tono era tranquilo, casi amable, y eso era lo más aterrador. Fue entonces cuando desde el fondo del video se escucharon quejidos apagados, como si alguien intentara gritar con la boca tapada. El sujeto giró su cámara, y lo que reveló nos dejó sin aliento. La cámara del sujeto giró lentamente, con un movimiento deliberado, casi como si supiera exactamente el efecto que iba a causar. Lo que apareció en pantalla era el interior de una habitación oscura, con paredes manchadas de humedad y una bombilla desnuda que parpadeaba en el techo. Y ahí, en el centro del encuadre, estaba ella. Una mujer, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Estaba en el suelo, con el cuerpo vendado en varias partes, y los brazos y piernas amputados por completo. Tenía cinta gris sobre la boca, los ojos desorbitados por el miedo, y una pesada cadena metálica enredada en el cuello que la sujetaba a un tubo en la pared como si fuera un animal. No estaba muerta. Se movía, con espasmos desesperados, intentando arrastrarse, agitar lo que quedaba de sus extremidades, sin lograr nada más que un leve tambaleo. Emitía sonidos ahogados, suplicantes, que atravesaban la pantalla como cuchillas invisibles. Se me encogió el alma. Fue en ese instante cuando reconocí su rostro. Era la misma mujer que había aparecido en la imagen que Mark nos había enviado minutos antes. Muñeca número 30. Pero ya no era una fotografía. Era real, estaba viva y atrapada. No podía dejar de temblar. La garganta se me cerró y el pecho se me oprimió con una fuerza que casi me tumbó al suelo. El hombre con la máscara de cerdo, que para ese momento ya no parecía solo un loco más, sino una auténtica presencia demoníaca, volvió a aparecer en el encuadre. Esta vez no estaba solo. En sus manos sostenía un hacha, un arma enorme, oxidada y vieja, pero claramente afilada. Se acercó a ella lentamente mientras la mujer intentaba retroceder como podía. Sus movimientos eran torpes, desgarradores. Parecía saber lo que venía, y también nosotros. Quise cerrar el navegador, desconectar la computadora, apagar todo, pero no podía. Era como si mi equipo estuviera completamente controlado desde otro lugar. La imagen no se iba, el video no se detenía, no había forma de escapar. «Mark, dime que esto es una broma pesada tuya», le grité por el micrófono con la voz quebrada. Pero él no respondió, ninguno lo hizo. Las cámaras de mis amigos se habían congelado. Solo la mía y la del sujeto seguían activas. Era como si el sistema hubiese aislado a cada uno de nosotros para que presenciáramos esto en solitario. Volví a gritar, «Déjala en paz, voy a llamar a la policía, enfermo». Pero el hombre solo se detuvo por un momento, ladeó la cabeza como si me escuchara, y luego sonrió. O al menos eso parecía debajo de esa horrible máscara de piel. Entonces levantó el hacha. Yo no aguanté más. Solté un grito ahogado, salté de la silla como si me hubieran electrocutado y empecé a hiperventilar, sintiendo que me desmayaba. Tapé mis ojos con las manos, pero aún podía escuchar los sonidos. Golpes sordos, crujidos, chillidos apagados. Un concierto de pesadilla que quedaría grabado en mi mente para siempre.
Me eché al suelo, encogido, llorando sin control. Quería que terminara. Solo eso. Que terminara. Y entonces, el silencio. Nada. Ni gritos, ni golpes, ni ruido alguno. Me atreví a abrir los ojos, poco a poco, todavía con miedo de lo que iba a encontrar. Miré hacia la pantalla y, para mi sorpresa, el sujeto había desaparecido. La imagen del cuarto se había ido. Solo quedaba el reflejo de mi rostro pálido en la pantalla negra del monitor. Respiraba con dificultad. Todo mi cuerpo seguía temblando. Corrí al baño, me lancé agua en la cara y, tembloroso, me sostuve del lavamanos para no caerme. Me sentía como si acabara de salir de una pesadilla, pero no lo era. Todo había sido real. Volví a mi cuarto, todavía en shock, y escribí en el chat grupal: por favor, díganme que ustedes también vieron eso. Los mensajes comenzaron a llegar. Edward: sí, estaba ahí, no sé qué fue eso. Frankie: no puedo dejar de temblar, ¿qué mierda fue esa? Mark, en cambio, no escribió de inmediato. Tardó un poco más en responder. Cuando lo hizo, simplemente dijo: yo tampoco lo entiendo. Y luego, silencio. Nadie volvió a comentar nada más esa noche, ni en las semanas siguientes. Desde aquella noche, algo en mí cambió. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido una alucinación. Tal vez un virus, un montaje, un tipo de broma digital muy elaborada. Pero por más que trataba de engañarme, había detalles que no podía negar. La voz de ese hombre, los gritos de la mujer, la sensación de que alguien, desde el otro lado, sabía que yo lo estaba mirando. Con mis amigos apenas hablamos del tema. Fue como un pacto silencioso. Sabíamos que los cuatro lo habíamos presenciado, pero nadie quería volver a mencionarlo. Era más fácil enterrarlo en la memoria y seguir como si nada hubiera pasado. Mark nunca volvió a traerlo a la conversación y yo tampoco volví a preguntarle sobre la Deep Web. De hecho, dejamos de hacer videollamadas. Se convirtieron en una tradición que simplemente desapareció. Pasaron semanas, después meses. A veces lograba olvidar por unos días lo que había visto. Me concentraba en la escuela, en adaptarme al nuevo lugar, en reconstruir algo de normalidad. Pero por las noches todo regresaba. Las pesadillas comenzaron poco después. Al principio eran vagas. Soñaba con pasillos oscuros, cadenas que se arrastraban por el suelo, y una figura con cabeza de cerdo que me observaba desde la penumbra. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y un vacío en el estómago. Pero conforme pasó el tiempo, los sueños se volvieron más claros, más reales. En ellos, yo ya no era un espectador. Era parte de la escena. Estaba dentro de esa habitación, las paredes sucias, el foco tembloroso, la hacha oxidada, y siempre, esa voz. Hoy es tu turno, tú eres mi nuevo proyecto. Me repetía una y otra vez. A veces, incluso antes de que me durmiera, sentía como si algo estuviera acechando detrás de la pantalla de mi computadora. Comencé a cubrirla con una manta. Luego opté por desconectarla por completo cada noche. Incluso cambié de dispositivo, pero esa sensación de ser observado nunca se fue. Lo más perturbador es que, en una ocasión, revisando los archivos temporales del navegador, no sé por qué lo hice, tal vez buscando pruebas de que todo fue real, encontré un nombre de archivo extraño guardado automáticamente en mi sistema. No era un video ni una imagen. Era solo un punto .xtx que decía: propiedad de coleccionista número A19. No lo abrí. Lo borré sin pensarlo 2 veces y desde ese día me juré no volver a husmear en nada relacionado con ese rincón oculto de la red. Si lo que vi fue una advertencia, la recibí alto y claro. Nunca le conté a mis padres. ¿Cómo explicas algo así sin parecer que estás inventando? ¿Qué clase de hijo dice: vi a una persona mutilada en vivo desde mi cuarto y no pude hacer nada para evitarlo? Es algo que se guarda, que se mastica en silencio. Y aunque los años han pasado desde entonces, no hay un solo día en que no me pregunte qué fue de aquella mujer. ¿Estaba viva antes de que empezara el video? ¿Realmente murió? ¿Era un montaje? ¿Y si alguien más lo está viendo ahora, en otra parte del mundo, con otro número, con otra muñeca? A veces me despierto de madrugada, sobresaltado, con los ecos de esa escena aún palpitando en mi mente. Corro a encender la luz, a revisar cada rincón de mi habitación, y siempre miro con desconfianza cualquier cámara, cualquier pantalla encendida. Porque sé que una vez que alguien te ve desde ese lado ya nunca vuelves a estar solo de verdad.
Después de esa noche, nada volvió a sentirse igual. Aunque el video desapareció y la computadora volvió a funcionar con normalidad, yo no volví a ser el mismo. Por fuera, intentaba seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero por dentro, algo se había roto. Algo que no se puede reparar con tiempo ni con olvido. Durante las semanas siguientes, evité todo lo relacionado con mis amigos. Dejamos de hacer videollamadas. Dejamos incluso de escribirnos. Era como si esa experiencia nos hubiera dejado marcados, pero a la vez, nos hubiera separado. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendimos que ese silencio era una forma de sobrevivir. Intenté contárselo a alguien, alguna vez. Fui a hablar con un orientador de la escuela. Dije que había visto algo horrible en internet, pero cuando me preguntaron si tenía pruebas, si podía explicarlo, no supe qué decir. Las palabras se atascaban. La historia sonaba tan absurda, tan extrema, que hasta yo empecé a dudar de si era real o no. Pero luego, llegaban las noches, y entonces lo recordaba todo. Los gritos, la voz, el hacha cayendo una y otra vez, y sobre todo, esa sensación de haber sido observado desde dentro de la pantalla. Con el paso del tiempo, los sueños se hicieron más frecuentes. Soñaba con habitaciones cerradas, con cadenas, con pantallas encendidas que mostraban mi propio rostro, como si yo fuera el que estaba siendo grabado. Despertaba con la respiración entrecortada, empapado en sudor, revisando cada rincón del cuarto. Una noche, mientras reorganizaba unos archivos antiguos en mi laptop, encontré una carpeta que no recordaba haber creado. Dentro había solo un documento de texto con una sola frase: «Gracias por mirar. Volveremos a vernos». Lo borré de inmediato, formateé el disco duro, cambié de computadora, pero eso no cambió nada, porque lo que te deja una experiencia así no se borra con teclas. Y aunque todos intentemos fingir que fue solo un mal sueño, una broma que se salió de control o un virus con imágenes perturbadoras, la verdad es que aquella noche alguien nos eligió. No sé si fue al azar o por culpa de la curiosidad de Mark, pero desde ese momento algo nos marcó, algo nos etiquetó. Y aunque jamás volvimos a hablar del tema, sé que mis amigos también lo sienten. Lo sé por cómo evitan mirarme a los ojos, por cómo cambian de tema si menciono la palabra video chat, por el silencio incómodo que nos une ahora más que cualquier conversación. Hasta el día de hoy, tengo una pesadilla recurrente. Siempre es la misma. Me conecto por videollamada, las cámaras de todos se encienden y entre ellas aparece una nueva pantalla, siempre vacía, siempre en negro. Hasta que lentamente, desde la oscuridad, surge esa máscara de cerdo. Y entonces despierto, jadeando, con el corazón a punto de estallar, porque sé, aunque intente negarlo, que él sigue ahí, esperando, porque hay lugares de los que no se vuelve, y la Deep Web es uno de ellos.